un verdadero éxito, pues continuar siguiendo en nuestra vida al Señor. En esta mañana quiero pues llevar el tema. Vamos a hacer un paréntesis porque traemos la lectura de Santiago. Vamos a ir con el tema secreto para una vida de bendición. En un programa de consejería familiar, un joven buscó indagar o trataba de saber de sus consejeros por qué en su vida todas las cosas le salían mal. Pienso, dijo el joven, que tengo mala suerte, siendo que todo lo que he hecho en los últimos meses, todo me ha salido mal. Ha sido una pérdida. Siempre que compro algo de valor, lo pierdo, por descuido o porque me lo roban. Y él hace la pregunta, ¿qué dice que puedo hacer para que todo esto termine? ¿Qué le diría a usted si fuera consejero? Si fuéramos todos consejeros y alguien llegara, mire, fíjese que todo me está saliendo mal. Todo me está saliendo mal. Parece que tengo mala suerte. Entonces, ¿qué le diríamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Quiero decirle que ninguna persona puede caminar en la vida con el ánimo, ¿verdad?, o con el entusiasmo debido si lo que está pensando acerca de sí mismo es que tiene mala suerte o que todo le sale mal. ¿Usted cree que habría alguien contento allá? Estaría deprimido, estaría desilusionado, estaría triste, pensando, óigase bien, en que tiene mala suerte. Entonces viene la pregunta, viene la interrogante. ¿Por qué la vida de las personas puede caer bajo la categoría de la mala suerte? ¿O por qué en muchas personas los resultados de aquello que emprende o hace, exactamente todo le sale mal? Pero por el otro lado, ¿por qué hay personas tan prósperas? ¿Por qué hay personas que hacen y emprenden y logran los resultados que quieren? Entonces esa es una interrogante, es una, para mí, buena pregunta que cada uno de nosotros debemos responderla. Y sobre todo, pues yo preguntaría, ¿y usted cómo se considera a sí mismo? ¿Una persona con suerte o una persona con mala suerte? Como para indagar, ¿verdad?, de nosotros mismos. Quiero decirles, y hay que corregir, ¿verdad?, como creyentes del Señor Jesucristo y de su palabra, vamos a decir que la categoría de suerte para nosotros no existe. Pues la suerte, o lo que se argumenta de ella, de la suerte, cuando alguien está diciendo, tengo buena o mala suerte, ¿qué está diciendo? Fíjese que la suerte, lo que argumenta, es que existen fuerzas no determinadas, fijando los hechos o circunstancias a suceder en la vida de las personas, como si las acciones de las personas no tuvieran ninguna responsabilidad en los eventos de su vida, sino como quien dice, mire, algo pasó, o alguien empujó esto, pero me acaban de dar este trabajo, mire qué suerte. Entonces no hay atribución de cuál es el origen. Entonces, déjeme decirle que bíblicamente no hay tal de buena o mala suerte, sino lo que la Biblia nos enseña es que hay bendición de parte de Dios, pero también hay maldición. Entonces nosotros no nos movemos bajo la categoría de la suerte, sino nos movemos bajo la categoría de somos bendecidos
o no somos bendecidos, o no tenemos la bendición de nuestro Dios. Entonces hay maldición. Hay maldición. Ahora, la otra cosa para mí importantísima como hijos de Dios es saber, óigase bien, que el anhelo de nuestro Dios es alegrarse juntamente con nosotros con los buenos resultados en todo lo que hacemos o en todo lo que emprendemos. Más aún expresar que el más interesado, óigase bien, en que todas las cosas nos puedan salir bien es el Señor, fíjese. Él está más interesado que nosotros en que todo nos salga bien. El deseo de nuestro Dios es llevarnos, fíjese bien, en un camino, en una dirección en donde no tengamos fracaso, sino que veamos, fíjese, la bendición de Dios en nuestras vidas. Ese es el deseo. Y esto, hermanos, lo podemos descubrir en muchos pasajes de las Escrituras. Pero yo quiero enfocarme en esta mañana en Lucas, en donde se narra del momento en que el Señor acompañó a los discípulos en la barca y los discípulos pudieron ser testigos de los resultados más sorprendentes, hablando de la pesca más abundante del que ellos hasta ese momento habían sido testigos. Vamos a leer en Lucas capítulo 5, versículos 1 en adelante, y vamos a ver lo que dice al 8, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba, estoy en la Nueva Versión Internacional, para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca, para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Amén. Yo creo que ahí está, de alguna manera, y de hecho muy clara, que el más interesado en que las cosas nos salgan bien en la vida es el Señor. Vemos a los discípulos haciendo, ¿verdad?, el intento bajo sus propias fuerzas, pero luego lo encontramos, óigase bien, haciendo exactamente la misma labor, pero bajo un ámbito distinto, bajo un ámbito de bendición, en donde los resultados, fíjese que obtienen, pues son sorprendentes, ¿verdad? Son sorprendentes. Quiero decirles que los resultados no son nuestros en lo que hacemos. Los resultados son del Señor. Nosotros podemos pensar, nosotros podemos planear, nosotros podemos hacer, pero el mayor problema es qué resultados tenemos de ello. Y es exactamente, hermanos, ahí en donde se plasma la bendición de Dios. Hay algunas personas que hacen exactamente las mismas labores en la vida. Todos hacen X cosas, pero a uno les va bien y a otros les va mal. Entonces quiero decirles que
En el Señor nosotros podemos pensar, nosotros podemos planear, nosotros podemos hacer, pero una de las cosas importantes que hay que entender, óigase bien, que los resultados son del Señor. Son del Señor. El Señor es el que da los mejores, fíjese bien, resultados. Y déjeme decirle que en esta mañana vamos a tratar de ver o de entender la forma o tamaño, óigase bien, que adopta la bendición de Dios. Sobre todo en los resultados. Y quiero decirle que cuando hay bendición de Dios en algo que se está operando, vamos a decir que los resultados superan la medida de nuestros esfuerzos o capacidades, al grado que cuando calificamos dichos resultados, humanamente resultan ser extraordinarios o sorprendentes. Ese es un punto importante. Bueno, ¿qué resultados voy a tener si el Señor me bendice? Entonces la expresión que yo diría es, bueno, los resultados que vas a tener son extraordinarios. Van a ser sorprendentes. O podríamos también decir que esos resultados adoptan la forma de extraordinarios o sorprendentes porque superan la medida de la imaginación. Porque resultan ser hechos, fíjese, que la imaginación o pensamiento no encuentra usuales. Y como tal, entonces dice, ¡wow! ¿Y esto de dónde salió? Y déjenme decirle que cuando hay algo sorprendiéndonos o cuando hay algo extraordinario fuera de nuestra imaginación, sobre todo de bendición, ahí está el Señor presente, obrando en los resultados que nosotros tenemos. Esos resultados que tuvieron los discípulos del Señor, mire, el mismo tipo de resultados descubrimos en aquel pasaje de San Juan en donde el Señor fue invitado a una boda. Pero el vino dice que se terminó a media celebración. Cuando María pidió al Señor ayudara ante tal situación, dice que todos quedaron admirados del buen vino que fue servido. Que fue servido. Entonces lo que quiero hacer notar es que cuando vemos la mano de Dios interviniendo en algo, siempre vamos a encontrar sorpresa. Siempre vamos a encontrar extraordinarios resultados. Yo quisiera que fuéramos a Juan, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra, Nueva Versión Internacional. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que les ordene. Había ahí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévelo al encargado del banquete. Les dijo Jesús, así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Entonces ahí tenemos nuevamente otro ejemplo de cómo fueron, fíjese bien, los resultados que el Señor produjo cuando Él interviene, cuando Él interviene haciendo, mire, o produciendo los resultados de las acciones que nosotros hacemos, pero que vienen a ser no resultados comunes y corrientes, sino resultados sorprendentes, así admirables, extraordinarios, porque lo que tienen esos resultados son la bendición del Señor.
tienen la bendición del Señor. Entonces, vemos a los discípulos pescando, pero haciendo una pesca extraordinaria. Vemos a Jesús asistiendo a una boda, pero cuando Él interviene, óigase bien, todo se vuelve extraordinario. Y vemos sirviendo, ¿verdad?, el buen vino. Pero también tenemos otro ejemplo. En San Mateo capítulo 5, o más bien San Mateo capítulo 14, versículo 18, en donde vamos a descubrir al Señor nuevamente interviniendo en una situación específica, pero provocando los resultados más extraordinarios que nosotros podamos imaginar. Entonces dice San Mateo 14, 18, tráiganmelo acá, les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo les bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces podemos ver, ¿verdad?, en los diferentes eventos la intervención de nuestro Dios, la intervención de nuestro Señor. Y en todos, ¿verdad?, podemos ver que cuando está la bendición de Dios, ahí hay sorpresa, ahí hay algo extraordinario, mire, pasando o sucediendo. ¿Sí lo podemos ver? ¿Amén? ¿Sí lo podemos notar? Entonces, todo resultado en la vida que tiene la bendición o aprobación del Señor siempre llevará la marca de sorprendentes, admirables o hechos maravillosos. Óigase bien, así como usted lo escucha. Ahora bien, si bien es cierto nuestras capacidades o esfuerzos humanos no están reflejados en el tamaño de los resultados que recibimos del Señor, quiero decirle que el tamaño o medida sorprendente de los resultados sí describe la grandeza del Dios al cual adoramos y servimos. Amén. O sea, es tan grande nuestro Dios, es tan maravilloso nuestro Señor, cuyo anhelo, óigase bien, es que en la vida cada uno de nosotros obtengamos los mejores resultados. Y les he leído para que comparemos, o sea, mentalmente, y nos ambientemos, ¿verdad?, o familiaricemos con los resultados que el Señor anhela o desea, fíjese, tengamos en lo que hacemos, en lo que emprendemos en la vida. Mire, por eso el testimonio de vida del Señor Jesucristo no fue un testimonio de vida común y corriente, sino lo que nosotros descubrimos, ¿verdad?, en la persona de Jesús, fue un hombre a través del cual la bendición del Dios Todopoderoso, siendo Dios mismo, corrió alrededor de él. Y lo que se narra en los evangelios, y pues nosotros lo leemos, ¿verdad?, de muchos testimonios, de muchas formas, de muchas maneras, en la que Dios manifestó su poder de manera extraordinaria. Así como lo oyen, extraordinario. Al grado que cuando se describe en los Hechos de los Apóstoles cómo fue la vida de Jesús, dice que se describió la siguiente. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces habla de una vida extraordinaria,
Óigase bien, extraordinaria. Pero algo importante que para mí hay en esos tres hechos sorprendentes del Señor es que en todos, fíjese bien, en los tres había una carga. Había de alguna manera una preocupación o había una insatisfacción en las situaciones que se estaban viviendo. En el caso del vino, dice que se les había acabado el vino, ¿verdad? A media celebración. Y como quien dice, ¿qué hacemos? En el caso de la pesca, dice que habían pescado toda la noche y nada habían recogido. Y ahí interviene el Señor. Y en el caso de la multiplicación de los panes, pues dice que estaban en el desierto, era toda una multitud y ahí estaban necesitando algo extraordinario. Y veo al Señor cubriendo, fíjese bien, las diferentes necesidades. ¿Cuánto nos hemos quedado, hermanos, a la mitad del camino que no tenemos todo lo necesario para suplir una necesidad? ¿Cuánto nos hemos, hermanos, visto limitados, ¿verdad? Porque en la casa a lo mejor ya no tenemos lo suficiente. Y de esa manera. Pero mire, ahí está la mano de Dios supliendo aquella boda, dando a aquellos hombres, ¿verdad?, que habían con esfuerzo pasado toda la noche pescando y nada habían pescado. Y viene el Señor y les bendice. Y luego vemos a los otros pidiendo, ¿verdad?, eso. Más bien, dar de comer a toda la multitud. Y vemos al Señor obrando en medio de ello. Entonces lo que le quiero decir es que tu carga, si está a medias tu carrera, si está a medias tu proyecto, la bendición de Dios lo puede cubrir. Quiero decirte que si en tu casa está viendo limitación, pues lo que estás necesitando es la bendición de Dios en tu vida. Porque Dios es capaz de cubrir esa necesidad y la necesidad de muchos, no solamente de tu casa, sino de todos los que estén alrededor. Porque así es la bendición del Señor, Dios Todopoderoso. Así es, de esa forma o de esa manera. No podemos pensar de manera distinta, no podemos pensar de manera diferente. Yo le doy gracias en esta mañana al Señor y como testimonio, hace como un mes aproximadamente estábamos en la casa, Abby estaba en la universidad y mandó una foto y Abby decía: papi, terminé. Pero ese terminar para mí era no solamente que ella lo dijo de esa forma, terminé mi último examen. Pero para mí era otra cosa diferente. Ese terminar era que gracias a la ayuda del Señor Dios Todopoderoso, ese día, o sea, cuando Abby me dijo terminé, prácticamente era terminar con mis 3 hijos, pasando la universidad y pues todos saliendo graduados como profesionales. Y yo le doy gracias de veras al Señor por ello. Y yo le decía a alguien, si ustedes me preguntan, o sea, ¿cómo hicimos? O sea, realmente no podría más que decir, el favor de Dios y la bendición de Dios nos cubrió. Porque en momentos estábamos así como esos que pidieron la bendición de los panes. Estábamos tan limitados, mas sin embargo, la gracia de Dios cubrió nuestras vidas, ¿verdad? Y este año para mí 2018 es significativo porque es exactamente el año donde los 3 pues habían culminado sus estudios y de alguna manera pues ya ellos tienen esa bendición. Amén. Entonces lo que quiero expresar, hermano, es que hay provisión. Hay provisión para tu casa, hay provisión para
para tus hijos. Hay provisión en el nombre de Jesús. Y lo que quiero familiarizarte es, y por eso lo describía de esa forma, de esa manera, porque así es la bendición de Dios. Así es. Mire, 5 panes y 2 pececillos. Pero de esas cosas, de esos 2 bienes, el Señor proveyó a toda una multitud. De aquella pesca normal para algunos, pero el Señor hizo sobreabundar a tal grado que pidieron a otros que les ayudaran para que les vinieran a ayudar. Amén. Y en el caso, hermanos, del vino, imagínese usted, y yo digo, ellos lo probaron. Ellos se dieron cuenta, o sea, de cuál había sido el vino inicial, ¿verdad?, que habían consumido. Pero cuando vieron la intervención de Dios, entonces se dieron cuenta que Dios les había dado, que el Señor en su poder y su bendición les había permitido recibir y disfrutar del mejor vino para mí que hasta la fecha se pudo haber consumido por alguien. Yo no sé si ustedes lo creen, yo creo que no se ha hecho hasta el momento un vino semejante a lo largo de toda la creación. No se ha hecho, porque el único que puede hacer lo mejor es el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Entonces yo quiero poner esto en tus manos. Yo lo quiero dejar. Quiero que nos familiaricemos con la forma como Dios bendice, como la forma como Dios desea darte y desea darnos, porque esa es clara, mire bien, en la palabra del Señor. Él te quiere dar de manera que en tu vida tú digas, wow, porque es sorprendente, es extraordinario lo que Dios hace, lo que Dios obra, lo que Dios da, a tal grado que decíamos, la imaginación no alcanza, mire, a dar la medida de lo que Dios ha prometido y de hecho lo da a sus hijos. Amén. Entonces quiero preguntar, ¿cómo es la bendición de Dios? Es extraordinaria, no imaginable, inimaginable, y sorprende. A mí me gusta eso, cómo Dios sorprende. Hay veces estamos disfrutando de cosas que no planeamos, y cuando yo estoy disfrutando de algo que no planeé, sino lo estoy recibiendo por gracia, entonces yo siempre digo, Señor, tú estás detrás de esto. Tú estás dentro de esta bendición, porque yo no lo había planeado. Ahora solo lo estoy recibiendo. Amén. Solo lo estoy recibiendo. Vuelvo a preguntar, es mi anhelo en esta mañana que nuestra mente se familiarice con lo que es la bendición del Señor. Y la bendición de Dios no es limitada. La bendición del Señor no es cerrada, sino la bendición de Dios es, pero extraordinaria. Amén. Diga conmigo, extraordinario. Extraordinarios son los hechos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Quiero decirles que todos los hijos de Dios, todos aquellos que nos consideramos discípulos del Señor, debemos anhelar la bendición del Señor. Y debemos, hermanos, saber distinguir en dónde está esa bendición y en dónde no está la bendición de Dios. Y cuando la ubiquemos, que ahí está, hay que seguirla.
Porque ¿dónde está la bendición de Dios? De seguro hay algo extraordinario sucediendo. Amén. Es la bendición de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es el secreto para mí que descubro de cómo llegar a ese punto? ¿Cómo llegar, hermanos, a esa experiencia de bendición en el Señor? Al grado que seamos capaces, ¿verdad?, de entrar a esa plenitud y ver cómo Dios provee, ver cómo Dios da, ver cómo Dios suple, ver cómo Dios va, hermanos, cubriendo nuestras necesidades de manera extraordinaria. Y aún así nos quedamos limitados. Pues sí, lo que creo es que para edificar una vida semejante, lo que hay que hacer es consolidar una vida de obediencia al Señor en todas las áreas que nos compete. Eso es nuestra responsabilidad. Quiero decirle que la obediencia a medias no es obediencia. Y por eso muchos no llegamos a ese punto de descubrir toda la bendición. ¿Por qué? Porque obedecemos en unas cosas, pero desobedecemos en otras. Y la obediencia a medias no es obediencia. La obediencia a medias es desobediencia simplemente. Pero para aquel, fíjese, o aquellos, óigase bien, que ven en serio, toman en serio la palabra del Señor, entonces yo creo que podemos caminar a esa plenitud. ¿Y sabe por qué decimos que la obediencia a medias no es obediencia? Porque donde existan puertas abiertas otorgando al enemigo derechos legales para destruir la vida de bendición que él tiene preparados, entonces ahí es donde está el límite. Ahí es donde se obstruye, fíjese bien, la bendición de Dios. La desobediencia no solamente desobediencia. Yo la he entendido de esta forma o de esta manera. La desobediencia son derechos legales. Legales, fíjese bien. Que le otorgamos al enemigo para que obstruya la bendición que tenemos en el Señor. En un área específica en donde yo no estoy obedeciendo, lo que estoy haciendo es dándole derechos legales a Dios para que perturbe mi bendición. Por eso, si una casa, fíjese bien, quiere entrar a esa bendición, de hecho hay que sentarnos todos y decir, bueno, hijos, ¿verdad? O todos veamos si hay puertas abiertas. Pero ¿qué es una puerta abierta? Son áreas donde no estamos obedeciendo a Dios. Y esas nos están obstruyendo para que no lleguemos a ver esa bendición de nuestro Dios. Hay algo, entonces tenemos que revisar y tenemos que decir, bueno, o sea, esto está bien, esto al menos pues en lo que uno puede. Pero hay que revisar. Porque desobediencia son derechos legales que le otorgamos al enemigo para que obstruya la bendición que tenemos en el Señor. No solamente desobediencia, son derechos legales que le estoy entregando al enemigo para que me estorbe, para que me destruye. Por eso no debemos caminar en desobediencia. Amén. Entonces, ¿nos familiarizamos con la bendición de Dios? Sí, pero también nos familiarizamos con la forma. ¿Qué debo de hacer? Nunca darle derechos legales al enemigo para que obstruya la bendición.
Porque la desobediencia no solamente es no hacer lo que Dios nos manda, repito, sino puertas abiertas, otorgándole al enemigo derechos legales para que obstruya la bendición. Amén. Entonces la gente dice, incluso hasta los hermanos, ay, qué mala suerte tengo yo. Ay, mire, aquí a mí todo me sale mal. Y yo diría, ¿tienes puertas abiertas? Hay áreas en tu vida cuyos derechos se los has otorgado al enemigo. Porque algo te está obstruyendo. Algo está afectando. Porque el deseo de tu Dios es bendecirte, prosperar tu pesca, darte el buen vino, hacer que tu casa, haya todo lo necesario. Pero hay algo que está afectando. Por eso una de las cosas importantes para todo creyente en el Señor es que no solo necesitamos aprender a cantar, a orar, sino necesitamos desarrollar una conciencia firme respecto al pecado. Porque el pecado es lo que nos aleja de la bendición del Señor. El pecado, hermanos, es algo que el Señor aborrece. Es tan delicado, mire, es pero tan delicado. Póngale usted que el Señor, la forma en la que solucionó el pecado por ser algo tan desagradable fue enviar a su Hijo. Ya me pongo a pensar, si envió a su Hijo para saldar esa deuda, ¿cómo ve Dios el pecado como para hacer tal cosa? Porque si hubiera sido algo insignificante, lo hubiera cubierto así de manera rápida. Pero imagínense ustedes que tuvo el Hijo de Dios que venir, ponerse bajo la justicia divina, cargar con esa culpa, lidiar con toda esa carga. ¿Por qué? Dice, para librarnos del pecado. Entonces, ¿qué implica pecado? Es algo delicadísimo, altamente delicado delante del Señor. ¿Y sabe qué? Hay veces estamos ya próximos a la bendición y de repente retrocedemos. Quiero contarles que un famoso piloto de coche de carrera, quien sufriera, dice, un delicado accidente automovilístico, cuando el juez investigó la causa de tal acción, descubrió que la causa se debió al descuido del famoso piloto. Dice que la sentencia del juez fue prohibir al piloto la conducción de vehículos automotores durante 12 meses para poder circular por el pueblo. Dice que el famoso piloto compró una bicicleta y comenzó a pedalear. Quienes conocían al piloto montado en su bicicleta, dice que les parecía risible ver a aquel hombre que podía manejar todo, pero que andaba en una bicicleta. Aunque para él, dice, aquel cuadro era sumamente vergonzoso. ¿Qué quiero decir? Muchas veces, hermanos, estamos ya al nivel, estamos a punto de llegar a la bendición. Y cuando hay algo que ofende a Dios, retrocedemos. Y cuando debiéramos, dice la palabra, ser ya maestros, necesitamos otra vez, dice, de leche para volver a incentivar nuestra vida en el Señor. Fíjese usted. Entonces eso nos pasa, eso nos sucede, gracias. Eso nos sucede. Por eso debemos tener sumamente cuidado y observar no solamente las cosas grandes, sino las cosas pequeñas.
Mire, quiero contarles que cuando el conocido evangelista Luis Palau llegó, dice, a los Estados Unidos, él llegó con la ilusión de servir al Señor en ese país. Aun cuando en ese momento dice que Luis Palau estaba muy lejos de conocer a Cristo morando en su vida. Había sido educado en las escuelas británicas y cumplido todo el programa universitario de Cambridge. Cuando comenzó a predicar, dice que lo hacía, pero lo hacía con un gran sentimiento de orgullo y mostrando su capacidad. Predicaba cortos mensajes, hablando como quien lo sabe todo. Un día el pastor de la iglesia, de donde Palau era un estudiante, se sentó a su lado y le dijo: Palau, no sé si es mejor que te diga o no te lo digo. Ah, dijo Palau, no se preocupe, dígame todo lo que usted quiera. A lo que el pastor dijo: Luis, quiero decirte algo. Tú eres tan orgulloso y presumido que sacas orgullo por todos tus poros, sin que tú mismo, Luis, te des cuenta. Dice que Palau pensó, cuando alguien dice esto y sabe que no está bromeando, bien podemos entender que es la voz de Dios. Yo así lo sentí, dijo. No tenía necesidad que nadie más me lo repitiera. Me miré a mí mismo y comprendí que mi fiel amigo y protector tenía toda la razón. Muchas cosas nos parecen insignificantes para nosotros mismos. Y nos consentimos y dejamos pasar actitudes del carácter que, aunque pequeños, resultan ser lo suficientemente destructivos delante del Señor. Y es ello precisamente lo que se viene a constituir la causa por la cual la total bendición no llega a nuestras vidas. Y eso es algo que tenemos que revisar cada uno de nosotros. No necesitamos ser tildados de borrachos, de corruptos, de adúlteros para decir: estoy pecando. Hay muchas cosas triviales, insignificantes, que afectan nuestra relación con el Señor. Cuando Pablo habló, hermanos, de dónde había una mente reprobada, no solamente habló de borrachera, de robo, no, sino él habló de una serie de cosas que nosotros debemos considerarla en nuestra vida. ¿Sabe qué dijo Pablo? Además dice, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Dice: se han llenado de toda maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto, quienes practican todas estas cosas, merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Hay muchas cosas que ofenden el corazón de Dios, pero que a nosotros nos parecen tan pequeñas e insignificantes, pero que de alguna manera nos mantienen lejos de esa bendición que Dios quiere darnos. Y la bendición de Dios, fíjese bien, es proveer, dar incluso más de lo que estamos necesitando. El Señor lo puede hacer, mire, en un momento y en un instante. Pero nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El pecado delante de Dios es un desastre y tenemos que alejarnos de él. Amén. ¿Cuántos vemos